podrán ver. Bien, les voy a presentar y ustedes me dicen si se ve. Bueno, esta es, entonces, vamos, antes de continuar, quiero comentarles que la semana pasada terminamos la unidad número 1, que era el ser humano como unidad integral, ¿no es cierto? Terminamos la clase 1, por lo que voy a hacer ahora mismo, para que quede más o menos claro lo que vimos y de qué iba lo que veíamos, un resumen de la unidad número 1, porque vamos a partir con la unidad número 2. Bien, ven la pantalla, ¿verdad? Dice resumen unidad 1. Súper, gracias. Bien, el ser humano como unidad integral. Cuando nos referíamos al ser humano como unidad integral, nos referíamos a la unidad de estos tres grandes conceptos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuerpo, mente y emociones. Algunas personas podrían decir cuerpo, mente, espíritu, ¿no es cierto? Algunas podrían decir cuerpo, mente, alma, las personas más creyentes, ¿no es cierto? Pero en general refieren a lo mismo, que es esta unidad del cuerpo, la mente, las emociones. O sea que usted no es solo un cuerpo caminando, no es solo una mente caminando, no es emociones caminando, sino que es un conjunto de todos estos conceptos la que integran el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, el ser humano integral es aquel que tiene una cierta armonía en estos tres grandes conceptos, podríamos decir, un equilibrio en estos conceptos. Armonía. Armonía es algo, en la música, la armonía se entiende como algo que suena bien, que suena bonito. Ya un poco de eso va el ser humano como unidad integral, refiere entonces a estos tres conceptos, cuerpo, mente, emociones, perdón. Y como bien ustedes lo saben, ya lo vimos, revisamos estos conceptos. Primero hablamos de las percepciones, ¿no es cierto? Que tenía que ver con los sentidos y con los distintos puntos de vista que tenemos. Entonces, percepciones dependen del punto de vista individual de cada persona. También revisamos los sentimientos y las emociones. Cada persona siente y se emociona por diversos motivos. También hablamos de las necesidades. Ninguna persona tiene las mismas necesidades que otra, incluso aunque posean lo mismo. ¿No es cierto? Podemos tener lo mismo en términos, podríamos decir, materiales. Sin embargo, nuestras necesidades nunca van a ser las mismas porque son distintas. Y también vimos el concepto de personalidad, la personalidad que es la mezcla del temperamento y el carácter, que también es único en cada persona. Estamos repasando, ¿no es cierto?, el resumen de la unidad número 1. También revisamos el concepto de sexualidad. La sexualidad se vive a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y cómo actuamos. Profe, disculpe, ¿cuál guía es? No es ninguna guía, pero seguramente el contenido ustedes lo tendrán en la guía 1 y 2. Pero no es de ninguna guía en específica este resumen. Es un resumen que yo se los hago. No tiene que ver con una guía. Ya. También revisamos el concepto de identidad. La identidad se entiende como la circunstancia de ser una persona y no otra. Suena muy obvio, pero es cierto, no hay nadie como usted, no hay una identidad. Identidad viene de la palabra idéntico, entonces no hay nadie idéntico a usted. Por eso la identidad se refiere a ser una persona y no otra. Pues usted no puede ser dos personas a la vez, ¿no es cierto? Obvio. Autoestima, percepción que tiene una persona de sí misma, puede ser autoestima positiva o, por el contrario, autoestima negativa. Ojalá siempre tener la autoestima positiva. Finalmente, revisamos el concepto de resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a una situación y salir fortalecido de ella. Bien, esos son los conceptos que ya revisamos. Ahora, yo les hice, podría así decirlo, un súper resumen incluyendo todos los conceptos
hasta ahora revisados. El súper resumen. Cuando hablamos del ser humano como unidad integral, nos referimos a que integra en sí mismo cuerpo, mente, emociones. Cuando hablamos del humano como integral, nos referimos a que sus percepciones son únicas, que tienen necesidades propias. Nos referimos también a que tiene sentimientos y emociones, a cómo se constituye su personalidad, que en parte es heredada, temperamento, y la otra es formada, carácter. Cuando hablamos de integral, también nos referimos a cómo el ser humano vive su sexualidad e identidad y cómo las relaciones y experiencias que tiene en la vida van forjando su autoestima, que puede ser positiva o negativa. Aprendimos que el estrés por periodos prolongados afecta no solo la salud mental, sino que el cuerpo también se afectaba. Finalmente, aprendimos que el ser humano tenía la capacidad de resiliencia, pues a pesar de vivir situaciones adversas, traumáticas o complejas, puede superarlas y salir fortalecido de ellas. El ser humano integral es aquel que, repito, que de alguna forma todas estas partes funcionan en armonía. Es alguien, por ejemplo, que es consciente de sus emociones y sabe cómo expresarlas de manera saludable. Es alguien que utiliza su mente para aprender, crecer y tomar decisiones acertadas. También es alguien que cuida su cuerpo, o sea, a través de la alimentación saludable, ejercicio y descanso adecuado, por supuesto. Pero ojo, ser integral no significa ser perfecto, porque todas las personas cometemos errores y tenemos momentos de debilidad. Pero es importante cómo nos esforzamos, ¿cierto?, para crecer en todas las áreas de nuestra vida y buscar equilibrio entre las emociones, pensamientos y acciones. Pero es muy importante recalcar que no somos seres perfectos, por tanto esto es como utópico, a lo que voy es como lo que se aspira a ser humano, a ser un humano integral, ¿ya? No es que tengamos todas estas características y diga, uy, qué fabulosos que somos. No, todo lo contrario, es que carecemos de estas características, por tanto, estamos intentándolo, por así decirlo. Entonces, la integralidad de alguna forma es a lo que aspiramos, ¿no? Entonces, esto de la integralidad o tener armonía en el cuerpo, mente y emociones es un constante, continuo aprendizaje y crecimiento. Entonces, a medida que avanzamos, nos vamos convirtiendo en, ojalá, en personas más plenas y más integrales, de alguna forma. Pero recalcar que es lo que se aspira, es lo que buscamos, ¿ya? Así que no se preocupe si de pronto la autoestima no anda tan bien o las percepciones que tiene sobre sí o la autoestima, no sé. Estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, eso es una invitación también a buscar este crecimiento personal. Gracias por tu atención. Entonces, esta fue la unidad número 1, estimados y estimadas. Bueno, fue, como le dije, un resumen del resumen súper condensado. Ahora bien, si usted tiene dudas, puede revisar la clase 1, 2 y 3, que está exhaustivamente todos los conceptos tratados, pero lo más importante es que se entienda que el ser humano como unidad integral es un constante proceso de aprendizaje y crecimiento, porque no somos seres perfectos. ¿Tienen alguna duda con esta unidad? O muchas, idealmente muchas, pero algo en específico que quieran preguntar, algo en específico que quieran preguntar.
Yo no paso lista. Hay una persona que anota quiénes están, pero yo no paso lista. No se preocupe, no se preocupe. Bien, súper bien. Entonces, esos son todos los conceptos. Yo le voy a enviar este resumen del resumen igual para que tenga todos estos conceptos trabajados y además es muy importante que quienes no hicieron la guía número, o sea, perdón, quienes no respondieron las preguntas que estaban en el PowerPoint número 3, lo haga, porque eso va a aclarar absolutamente sus dudas, ¿ya? Ahora les voy a presentar, ver esto, dejar de compartir. A ver, vamos a compartir entonces esto. Ustedes me indican con deditos, por favor, si ven, chicos, chicas. Gracias, gracias por ese. Me encanta. Genial. Ya. Entonces, hoy entraremos a la segunda unidad de psicología y filosofía, pero ya se darán cuenta que a pesar de que todos los conceptos que hemos tratado son de la psicología, siempre hay algo de filosofía. Entonces, empezaremos la unidad número 2, que como bien lo indica el título, la persona y su medio ambiente. El objetivo de esta clase, y en realidad de la unidad completa, es reflexionar sobre la persona y su medio ambiente. Cuando hablo de medio ambiente, no me refiero a la naturaleza, sino a todo lo que nos rodea, ¿ya? Eso incluye, por supuesto, a las personas. ¿Okay? Un famoso filósofo acuña la frase de insaciable sociabilidad. Esto quiere decir que aunque queramos alejarnos de las personas y a veces estar un poco aislados, siempre buscamos de una u otra forma estar con el otro. Esto quiere decir que no vivimos solos en el mundo, ¿cierto? Recordando la unidad anterior, cuando nos referíamos al ser humano como unidad integral, siempre era en relación consigo mismo, ¿cierto? Cuando hablábamos, no sé, de perspectivas, de necesidades, de emociones, sentimientos, siempre era de la relación del ser humano, o sea, mi relación conmigo. Ahora, esta unidad, la unidad número 2, hablaremos del ser humano, usted, de la persona, usted, yo, en relación con el mundo, es decir, con lo que nos rodea, con el medio ambiente, no en relación consigo mismo. Entonces, ahora mismo dejamos de pensar en nosotros, de nuestro cuerpo, mente, emoción, para centrarnos en la persona, o sea, usted y su relación con las otras personas, ¿ok? Con el mundo, con lo que nos rodea, las interacciones que tenemos y, por supuesto, las demás personas. Los contenidos que veremos hoy, primero, el conflicto, 2, resolución de conflictos, 3, influencia de los medios de comunicación social, 4, toma de decisiones, información, responsabilidad y libertad. Parece mucho. Quizás llegamos hasta el punto número 3, pero hasta donde lleguemos va a ser muy, muy, muy provechoso y productivo. Primero, el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Pregunta abierta. ¿Qué nos evoca el conflicto? ¿Qué pensamos cuando alguien menciona que ha tenido un conflicto? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando digo conflicto? Puede ser por el chat o prender sus audios. Discusiones, peleas, Discusiones, que no llegan a Diferencias de acuerdo cuando opiniones. tienen claro. eso mismo, que no llegan a acuerdo cuando tienen que tratar algo para solucionarlo. Malos Ahí se entendidos. forma un conflicto. Claro. Malos entendidos. Sí. Malos entendidos, conflictos, muy bien, Enriqueta y todas las personas, diferencias, algún problema, alguna discusión, dicen por ahí en el chat o desacuerdo, una nueva opinión, Ingrid. ¿Me escuchan bajito también o es el celular de Ingrid? A ver, Jordan dice, a veces las diferencias de opiniones pueden ser mal interpretadas. Uy, qué muy buen punto. Muy buen punto. Discrepar, dice. Todo lo que ustedes mencionan efectivamente tienen que ver con los conflictos.
Los conflictos son situaciones que nos toca vivir normalmente. Tiene que ver también con situaciones no previstas que debemos resolver o con la presencia de puntos de vista diferentes sobre la misma situación. El conflicto, en este sentido, es un hecho básico de la vida y una oportunidad permanente para crecer y aprender. O sea, más que negar el conflicto, aceptemos el conflicto. Aceptemos que el conflicto es parte de la condición humana, o sea, hay que aprender a convivir con él. Lo que no significa, por supuesto, que siempre sea agradable. Conflicto interpersonal, por ejemplo, acá dos personas discutiendo, que es como lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en el conflicto, ¿no? Dos personas así como en riña. Entonces, el conflicto interpersonal es una situación de desacuerdo entre dos o más personas en la que cada una de las partes tiene intereses o posiciones contrapuestas. O sea, ahí lo que decía Jordan, ¿cierto? Eso, son intereses u opiniones contrapuestas. Por eso hay un conflicto. Si estuviéramos de acuerdo en todo, seguramente no habrían conflictos. Lo que nos importa del conflicto, en realidad, porque el conflicto por sí mismo es algo es infértil, o sea, no sale nada de ahí. Entonces, lo importante, lo que nos interesa realmente es la resolución de conflicto. ¿Cómo se resuelve un conflicto? Conversando. Conversando, muy bien, sí. ¿Me escuchan entrecortado? Yo no, profe, súper. Llegando a buen término la conversa. Llegando Yo a... tampoco fui cortado. Filomena, parece que es un problema de su conexión. Ya. Llegando a un acuerdo. Claro, claro. ¿Qué hacemos con los conflictos? El conflicto siempre existe y va a existir. Lo importante es la manera en cual encaramos este conflicto, es decir, cómo nos paramos ante el mismo y qué hacemos para resolverlo. A ver, Jordan dice con la aceptación de que alguna de las partes está equivocada. Y lo más difícil es cuando uno tiene que aceptar que está equivocado, ¿no? Esa es la parte más difícil. Muy bien, Jordan. Entonces, ¿qué hacemos con el conflicto? Intentar resolverlo, por supuesto. Eso es lo primero que deberíamos pensar. Ahora bien, esto es muy importante. No todos los conflictos tienen solución, ¿ya? No todos los conflictos tienen solución, pero cuando estamos ante un conflicto que podemos arreglar, lo mejor será saber cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve un conflicto? Lo primero es aceptar que el conflicto es parte de la condición humana, ¿ya? Lo primero es, el conflicto es parte de la condición humana. 2. Y esto más o menos, si ustedes lo pueden ver, esta parece que en su guía número 2, ustedes lo tienen más o menos, pero este es un resumen que yo les hago y que quiero que sepan que el material que ustedes tienen, que se los envía Eric, es de alguna forma lo mismo que yo les transmito, solo que yo lo armo de alguna forma que para mí es coherente, ¿ok? Pero en el fondo es la misma materia, ¿ya? Entonces lo primero es aceptar el conflicto, que es parte de la condición humana, que siempre van a haber conflictos mientras exista humanidad, hay conflicto, porque tener conflicto es parte de, insisto, la condición humana. Lo segundo, enfrentar el conflicto. El conflicto no se evita, el conflicto se enfrenta. Dialogar, ¿cierto? Y distinguir entre una discusión y una polémica. Y por supuesto, resolver el conflicto actual. Si nosotros tenemos un conflicto que sea ese, no en, chuta, tú hace 5 años me hiciste esto, qué feo, no, no. Entonces, cuando vamos a resolver un conflicto, siempre procurar que sea el conflicto actual. Pero es muy difícil porque, claro, uno dice como, claro, resolvamos conflictos, complicemos, pero es difícil. Sabemos, y esto lo vamos a conectar con un poco algo que ya vimos, sabemos que nuestro mundo depende en gran medida de la forma o perspectiva con la cual lo miramos. Es decir, con nuestra interpretación personal, con nuestras percepciones, ¿no? ¿De qué forma
entendemos y asumimos el conflicto, se pregunta ahí, la forma en que los miremos incidirá en nuestras estrategias o maneras de enfrentarlo. Es decir, cómo yo me planto frente al conflicto, cómo yo enfrento el conflicto, ¿no es cierto? Cómo yo afronto ese conflicto. Y ya sabemos que no es evitándolo, por supuesto. Por supuesto que no. Entonces, el conflicto también tiene que ver harto con esto de la perspectiva personal, ¿no es cierto? Veamos qué nos dice Mafalda al respecto. Uy, no se ve tan bien, pero les leo lo que dice el cómics. Comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Eso es súper importante. Entender que no siempre tienes la razón. Cuesta saber o entender que no siempre tienes la verdad, porque tu verdad no es la verdad. Y no es que haya muchas verdades en el mundo, sino que va a depender de, no estoy relativizando la verdad, no estoy diciendo que cualquier cosa puede ser verdad y cualquier opinión puede ser verdad. No, estoy diciendo que cada persona tiene perspectivas, tiene opiniones distintas de un mismo punto que muchas veces se cruza con otra perspectiva y otro punto de vista, lo que no significa que tú estés bien y la otra persona está mal, sino que son distintos puntos de vista. Muchas veces los conflictos tienen las soluciones tan simples como aceptar que somos diferentes. Así de simple. No, aceptar que pensamos distinto. Esta es una invitación que yo les hago. Cuando están en una discusión y una persona piensa muy distinto a ustedes, bueno, acepten que son diferentes simplemente y no pasa nada y está bien. Y está súper bien ser diferente. Imagínense si fuéramos todos iguales y pensáramos lo mismo. Sería súper aburrido. Entonces, en tanto que resolución de conflictos, ¿cómo se resuelve un conflicto? Se enfrenta, se conversa, se dialoga, pero a través de la empatía, por supuesto. Y entender que, sin duda, hay conflictos que no tienen solución. Y como, por supuesto, no se deberían resolver los conflictos con violencia, con gritos, con malas palabras. Pero ojo acá, tampoco ignorando el conflicto, tampoco encerrándote a llorar o quedándote callado esperando que se solucione solo. Buscando soluciones mágicas porque eso no funciona. El conflicto no se va a ir si tú lo escondes en cuatro paredes. ¿Cierto? ¿O no? ¿O qué creen de eso? Del conflicto. Es todo un tema el conflicto, porque por lo general tendemos a rehuir del conflicto. Supongo que cuando uno tiene un conflicto debe hablarlo, comunicarlo y puede que no tenga solución, pero por lo menos uno ya se lo sacó de adentro. Gracias, Ingrid. Enfrentando el conflicto. Sí, súper. Súper bien. ¿Alguien quiere decir algo del conflicto o cómo se enfrenta el conflicto? Porque el conflicto cuesta. Ahora lo decimos muy fácil, pero no es algo tan fácil. Por lo general las personas tienden a evitar los conflictos. Es más difícil enfrentar un conflicto que ignorarlo, yo creo. Profe, Dígame. profe, yo creo que para resolver un conflicto y enfrentarlo, primero tenemos que darnos una pausa, contar hasta 10 o esperar unas ciertas horas y después llegar al tema de nuevo, porque como se dice vulgarmente, con la sangre caliente no se llega a ninguna parte. Hay que tratar de esperar, darse su tiempo para poder resolverlo. Y yo creo que por ahí las cosas se solucionan. Cuando ambos estén tranquilos, me parece eso. Gracias, muchas gracias, estoy de acuerdo. Sí, 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 es verdad, es verdad. Eso de contar hasta 10 o mejor contar hasta 100, está bueno. Y así también se puede tener una conversación más amena, porque claro, los conflictos, por supuesto, no se solucionan gritando. Muchas gracias, Enriqueta.
Bien, entonces un poco esta es una presentación más o menos de lo que se viene esta segunda unidad, que ya se dieron cuenta, no tiene que ver como el ser humano ensimismado en sus problemas, en sus pesares, en sus alegrías, ¿no? Tiene que ver cómo el ser humano se enfrenta a lo que lo rodea. Y en este caso llegamos al tercer punto. Influencia de los medios de comunicación. Ahora está este tercer concepto, que es de esta unidad, que la persona y su medio ambiente. Insisto, con medio ambiente nos referimos a eso que nos rodea. Eso incluye a las personas en su conjunto, es decir, a la sociedad. No sé si saben, ¿cuáles son los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación? Televisión y radio, internet, redes sociales. Sí, bueno, ustedes saben bien, sí, todos esos son medios masivos de comunicación. Entonces, vamos a ver cómo estos medios masivos nos influencian o no, no sé, eso lo veremos, lo conversaremos. Medios masivos de comunicación. Bueno, yo les puse ahí una carta, está como bien desactualizado, solo me parece una imagen bonita, por eso la puse, pero ya nadie se comunica en cartas, muy poca gente escucha la radio, y menos el diario, no tanta gente lee más por internet, ¿no? Los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy muestran una creciente influencia como formadores culturales, es decir, forman cultura, nos educan de alguna forma, ya que determinan en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres. Actualmente es posible obtener grandes cantidades de información y noticias con gran rapidez sin importar el momento en que surgieron. O sea, puede estar, no sé, pasando una catástrofe en China y la vamos a saber al instante, así de poderosa son los medios masivos de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, son instrumentos, los medios masivos de comunicación, que de alguna forma nos informan y comunican de forma masiva, ¿cierto? Es posible afirmar que tanto la televisión como los medios de comunicación en general contribuyen de cierta manera a fijar formas de pensamiento en la sociedad o de las personas. Pregunta, ¿ustedes creen que los medios de comunicación influencian cómo actuamos o pensamos? ¿Ustedes creen? Yo creo que no. Ya, Ingrid dice que no. Aquí que Elizabeth dice que sí, Teresa también. ¿Alguien quiere decir algo más al respecto? ¿Dar su opinión? Es que yo no me siento influenciada por los medios de comunicación. Yo creo que tengo mi propia opinión sobre los temas y no influye en mí lo que digan. Por ejemplo, yo me considero una persona apolítica y cualquier noticia sobre política que salga a mí no me produce nada porque no me interesa la política en absoluto, entonces no influye en mí. Muchas gracias, Ingrid, por compartir tu opinión. ¿Alguien tiene una opinión contraria o está de acuerdo con Ingrid? ¿Nos pueden influenciar los medios masivos de comunicación? Profe, yo solo quiero decir que con el solo hecho de que hayan los llamados influencers, algo quiere decir. Quiere decir que sí influyen. Sí. Podríamos decir entonces que influyen quizás a no todas las personas o influyen a todas las personas. Bueno, eso no lo sabemos. A ver, Teresa. Ya quiero leer Teresa. O era Enriqueta. Bueno. Yo, profe, Enriqueta. Ya, Enriqueta. Yo creo que sí, profe. Yo creo que sí influyen la televisión, la radio cuando dan algo. Porque, por ejemplo, mire, no yendo muy lejos, el asunto del COVID estuvo tan así, de boom tan alto, que al final de cuentas nos influenciaron con eso del COVID, que había que vacunarse, que esto, que el otro. Entonces ya nos están influyendo algo de que a lo mejor nosotros no los teníamos ni siquiera pensados en la cabeza eso. Y de hecho que está en la noticia, que pasaba esto, que pasaba lo otro, o nosotros decimos al final, ahí nos va a vacunar. Y sí nos influyó.
Es mi opinión. Gracias, Enriqueta. Gracias, muchas gracias. Me convenció Enriqueta. A mí también parece. Sí, sí. Yo opino lo mismo que la señora Enriqueta. Ya, súper. Yo también un poco pienso que sí, de alguna forma nos influencia. ¿Cómo influyen los medios de comunicación? Hoy en día nuestra sociedad está influenciada por el constante bombardeo de información a través de diferentes medios. Esto modifica nuestro modo de vida, nuestras costumbres, el consumo de unos productos u otros, la opinión pública, la información que nos llega sobre los distintos sucesos sociales, políticos o económicos puede hacer que las personas cambiemos nuestra forma de pensar al respecto a la realidad que nos rodea. Claro, hay algunas personas que no, pero por lo general sí afecta. Los medios de comunicación son parte de nuestra vida diaria. Nos informan, nos entretienen y pueden influir hasta nuestro estilo de vida o la forma en la que vemos el mundo. Por ejemplo, los medios tienen el poder de imponer agendas o intereses, y esto es muy importante, porque por encima incluso de responsabilidad social, por eso es muy importante que cuando consumamos los medios de comunicación lo hagamos con responsabilidad, y esta palabra la van a escuchar bastante, responsabilidad. Jordan dice, a ver, Víctor dice, a ver, Avi, espérense que no había visto el chat. Dice, yo creo que sí, porque opinamos sobre cierta información que vemos o leemos y a veces nos dejamos guiar por esa información. Súper bien, Avi, de eso vamos a hablar un poco. Víctor, cada persona tiene su opinión diferente de algún tema en específico. Sí, también, sí, hay distintas percepciones de un tema en específico. Jordan, es una cadena de sucesos, sobre todo la gente que está en grandes ciudades se dejan llevar por el único modo de conectarse en el mundo con la TV. Súper interesantes sus reflexiones, chicos, chicas. Es muy importante que entendamos que detrás de, por ejemplo, los medios masivos de comunicación hay agendas, hay dueños que de alguna forma no lo hacen, por así decirlo, con tanta responsabilidad. Por ejemplo, es necesario que hagamos este ejercicio, cuestionar lo que estamos consumiendo en la televisión, por ejemplo. ¿Qué es eso que nos quiere decir entre líneas este mensaje? ¿Por qué se presenta de esta forma y no otra la información? Por eso es muy importante que, por ejemplo, cuando nos llegue una información, podamos, o alguna noticia por internet, podamos contrastar esta información, ¿no es cierto? Si, no sé, si me llegó una cadena de WhatsApp que me decía esto, lo vi en TikTok, no crea, porque no siempre lo que nos llega de información es real. Porque si bien los medios de comunicación nos permiten estar informados, saber qué es lo que pasa en diferentes partes del mundo, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba, podemos saber algo que pasó en China, o, por ejemplo, las inundaciones hace poco en Brasil, ¿no es cierto? La imagen es terrible que estamos viendo, entonces solidarizamos de alguna forma con aquellos que lo están pasando mal, ¿cierto? También a través no sé, de los medios masivos de comunicación nos podemos encontrar con nuestros orígenes, conocer nuestra historia, etcétera. Pero los medios de comunicación, por así decirlo, tienen en sí mismos un arma de doble filo, porque en Chile al menos los medios de comunicación no son plurales, ¿ok? Bueno, comparándolo con la realidad latinoamericana, en algunos países o en la mayoría sí hay una pluralidad en los medios, es decir, pluralidad, me refiero a opiniones diversas. En Chile no es así. La televisión o lo que vemos responde a ciertos intereses políticos, más que políticos, yo diría intereses económicos. Entonces, nada es azaroso, ya que, por ejemplo, que nos muestren la delincuencia todos los días en la televisión y que todo el día le den a eso y que nos tengan con miedo. ¿Por qué les sirve a ellos que tengamos miedo? ¿Por qué a los medios de comunicación les sirve que las personas tengan miedo? Deberíamos preguntarnos eso y saber que nada es porque sí. Por otro lado, la televisión también nos muestra que debemos vernos jóvenes, delgadas, en el caso de los hombres musculosos, ¿no es cierto? Entonces, si una persona no responde a esos estereotipos, se puede frustrar, deprimir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, compramos esa crema antiarrugas, tomamos esa pastilla milagrosa que nos hace adelgazar. Entonces,
obedecemos de alguna forma a lo que la publicidad nos dice que está bien, ¿o no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Alguien se atreve a decir algo, a opinar algo? ¿Están de acuerdo? ¿Están en Yo desacuerdo? creo que sí, yo creo que sí, profesores, profe, porque ciertamente la televisión, yo creo que es lo más influyente para para todas las personas. En mi caso, por ejemplo, yo no estoy basada a las modelos que salen en la tele ni nada, pero sí me fui a la nutricionista por salud. Yo misma pedí la minuta, no es para verme esbelta ni nada, pero es para bajar unos par de kilitos. Entonces, en la tele no, pues en la tele le hacen la propaganda al asunto para que las chiquillas, sobre todo, las que son delgaditas, quieren ser más delgadas todavía. Y sí se influyen por todas las cosas que salen, por la propaganda que se hace. Es verdad, sí. Es verdad, es verdad. Miren, yo lo que, bueno, con lo que quería... Teresa, cuéntenos. Yo creo que solo la noticia ahora están de moda lo que el Instagram, el Face, el WhatsApp, todo fluye, a mi opinión mía. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Claro que, por ejemplo, algunas personas se sentirán más influenciadas por la televisión, otras más por las redes sociales, ¿no? Depende de qué consuman más, porque hay personas jóvenes que no ven televisión, más jóvenes que no ven televisión, pero igual están todo el rato consumiendo medios masivos de comunicación y noticias falsas y mostrando vidas perfectas. Entonces, lo que aspira la gente joven es a tener esa vida perfecta que ve en Instagram y que todo es perfecto, y sabemos que no es así. Entonces, de alguna forma, ahora, bien, volviendo al hilo, para que la información sea veraz, para que sea objetiva o verdadera, normalmente depende de los ojos con que se mire. Entonces, como por lo general, al menos como yo indicaba, la televisión en Chile no es plural, entonces responde a intereses económicos o políticos y se convierte básicamente en pura manipulación, y esto es un problema que debemos afrontar, puesto que hay que saber diferenciar la información de la manipulación, y es una tarea ardua para todas las personas. Hace falta, yo creo, tener ideas muy claras y contrastar la información que llega a nuestras manos. Pero la mayoría de veces no lo hacemos. Nos tragamos todo lo que nos dicen o damos por cierto eso que nos dicen, cuando no lo es, incluso poniendo en duda la propia certeza que tenemos nosotros de las cosas, porque eso salió en la tele, por ejemplo. Entonces hay que tener ojo igual con las llamadas fake news, las noticias falsas. Entonces, de noticias falsas está repleta internet, ¿o no? Ingrid, ¿quiere decir algo? Sí, profe. Vengo a hacer un mea culpa, porque me acabo de dar cuenta de que yo sí he sido influenciada por las redes sociales. Tengo un bebé de 7 meses que empezó a comer hace poco, y hay un nuevo método de alimentación que se llama el BLW, que con mis otros hijos no lo conocía, y me he dejado influenciar por esas nuevas tendencias. Entonces sí, usted tiene toda la razón. Sí, de alguna forma, por ejemplo, claro, la influencia puede ser positiva o negativa también. Si hay cosas, por ejemplo, los medios masivos de comunicación como Internet, gracias a Internet podemos en este momento estar haciendo clases. Por eso hay que tener ojo, es un arma de doble filo, porque al final todas estas son herramientas y hay que saber cómo ocuparlas y hasta qué punto eso influye en nuestra vida, en nuestro comportamiento, porque claro, hay cosas que nos ayudan a crecer, pero hay cosas que no. O sea, ¿qué importa tener el celular de último modelo? ¿Qué importa? No es algo que necesitemos realmente, no es una necesidad. Pero pareciera que tenemos siempre necesidades, o qué importa si no tienes, no sé, el regalo que te dice Falabella que le compres a tu mamá, si no sé si estáis tapada en deuda, no vaya a comprar nomás, aunque la publicidad te diga que sí, no tienes que hacerlo.
Entonces, lo que hablábamos, las llamadas fake news, las noticias falsas, está repleto internet de noticias falsas, entonces lo que usted tiene que hacer es contrastar información. Entonces, si se entera de algo por internet, por la tele, por los medios oficiales que supuestamente son serios, por ejemplo, La Tercera, Radio Bio Bio, son aparentemente serios, pero están repletos de fake news también. Entonces, no toda la información que a usted le llega es verdadera. Lee la siguiente imagen. ¿Ven la imagen? Bien. Vea la siguiente imagen. La siguiente imagen hace una crítica a 2 puntos. La publicidad. B. La sociedad de consumo. C. Los medios de comunicación. D. La forma de informarse. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A qué se le hace la crítica? ¿Cuál es la crítica? ¿A quién se le critica en esta imagen? A la publicidad es que podría ser todas, pero Claro, podría ser todas, pero céntrense en la imagen, simplemente en la imagen. La sociedad de consumo, En porque los medios estamos de... siendo como marionetas. la Ya, forma de informarse porque están todos leyendo diario. La sociedad del consumo. la sociedad, ya, mira, hay varias que podrían ser, pero específicamente ustedes cuando se presentan ante estas preguntas, que está súper difícil, esta pregunta salió en una prueba hace algunos años y de verdad es muy difícil, pero tienen que pensar, ¿qué es lo distinto de esta imagen? Personas leyendo diario, ¿es algo que nos llama la atención o no? En la vida cotidiana tú puedes ver a personas leyendo diarios, no hay una crítica real ahí. ¿Qué es lo que se critica en la imagen? Eso es lo importante. La manera en que nos manipulan los medios de comunicación. Ya, dijiste ahí, es muy, Carol, estás en lo correcto. La respuesta correcta es la C, a los medios de comunicación. Acá hay 2 cosas que podrían confundir, porque la forma de las personas de informarse, claro, lo hemos dicho, que es importante que las personas asuman una responsabilidad a la hora de informarse, ¿no es cierto? Pero en realidad las personas no son responsables de lo que les hacen consumir, ¿no es cierto? Entonces, no es tampoco la sociedad de consumo. Necesariamente en esta imagen no es la crítica, sino más bien es a esto que serían los hilos, ¿no es cierto?, que mueven, eso que es como un poco tétrico, y claro, esta imagen un poco tétrica, pero habla de los medios de comunicación. Podría confundir también con la publicidad, pero en este caso estamos hablando de los medios de comunicación, porque como bien lo dice Víctor, al final es la información que nos dan. No tenemos la culpa de consumir eso que nos entregan. Lo que sí tenemos responsabilidad es de verificar si lo que consumimos nos hace bien, nos hace mal, es verdadero o es falso. Pero eso ya depende de cada persona. ¿Se entiende por qué es la crítica a los medios de comunicación? Manipulan mucho la información. Esto. Sí, bastante. Súper bien. Y llegamos a nuestro último conceptito, toma de decisiones, información, libertad y responsabilidad. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Tomamos decisiones? Toma de decisiones. Las decisiones es el proceso mediante el cual se realiza nos quedan 10 minutitos ya, así que mucha atención acá. La elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver distintas situaciones en la vida, en diferentes contextos. Nosotros tenemos decisión en tema laboral, económico, familiar, personal, social, entre otros. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles a los efectos de resolver un problema actual o potencial. Libertad de decidir. Tomar decisiones sobre los diversos aspectos de nuestra vida en un ambiente de libertad es uno de los derechos que tenemos como seres humanos
Como ciudadanos, algunas de estas libertades son: 2 puntos, pensar, opinar, elegir a nuestros gobernantes, circular por el territorio nacional, profesar alguna religión, entre otras. Tenemos esa libertad, ¿no es cierto? La libertad para decidir y actuar está acotada por la libertad de los demás, es decir, soy libre hasta que empiece tu libertad, eso lo hemos escuchado ya bastante, y claramente no soy libre de hacer cualquier cosa, esto está normado, hay normas jurídicas y sociales que determinan mis derechos y obligaciones que debo cumplir. Desde los primeros años de nuestra vida estamos tomando decisiones, algunas son muy simples como qué comida nos gusta, qué juguete queremos. En la juventud y especialmente en la edad adulta tomamos decisiones que son más trascendentales, ¿no es cierto? Como tener hijos, estudiar, casarnos, decidir con quién relacionarnos, elegimos amistades, hasta incluso con quién vamos a compartir nuestra vida. Vaya que tenemos que tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Libertad. Es todo un tema. ¿Usted se considera libre? Es una pregunta abierta. Esta es una pregunta filosófica. Cuando la gente no entiende también lo que es la filosofía, yo siempre se los planteo de esta forma. La filosofía es el arte de hacerse preguntas trascendentales y complejas y de alguna forma intentar resolverlas. Por ejemplo, la libertad es un tema trascendental. No es como, ¿qué vas a comer hoy? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta el reggaetón o te gusta el rock? No es este tipo de preguntas, no estamos hablando de preguntas trascendentales. Por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Existe o no existe Dios? Preguntas trascendentales. Una de estas preguntas trascendentales es la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Es hacer lo que yo quiera? ¿Será? ¿Alguien se considera libre? Todo un tema. Esto es todo un tema. Libre significa tomar cualquier decisión, por ejemplo. Para el filósofo, que ustedes ya lo están viendo ahí hace un rato, este es el concepto de libertad. Ingrid, ¿quería decir algo? Responder su pregunta es que me da cosa responder porque siento que soy la única vez que responde. No, responde. No le dejo a los demás. Me considero muchas veces coartada en mi libertad porque mi libertad depende del tiempo y el espacio que me dé mi familia. Entonces, de repente hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero no puedo hacerlas porque no tengo la libertad de tiempo. Sí. Sí, por ejemplo, ese es un tema. Me acuerdo una vez con unos estudiantes hace unos años de atrás, hablábamos de la libertad y me decía, profe, ¿y si soy tan libre, entonces puedo viajar donde yo quiera? Profe, si soy tan libre, ¿puedo tener la casa que quiera? Profe, si soy tan libre, ¿puedo educarme de la mejor forma donde yo quisiera? Parece que no todo el tiempo podemos decidir qué hacer o qué tan libres somos. Entonces, ¿qué es la libertad? Bueno, ahí este filósofo, Jean-Paul Sartre, se acuña una frase que para mí es súper interesante, porque de alguna forma la libertad no significa hacer todo lo que queramos, pero ya voy con eso. Jean-Paul Sartre dice, condenados a la libertad, ¿somos responsables? El filósofo se acuña esta frase, este es un filósofo muy, muy importante, y él tiene este punto de vista, que sí, efectivamente somos libres. Y no solo eso. ¿Qué quiere decir esto? No somos libres, sino que también no solo somos libres, sino que también somos responsables de nuestra libertad. ¿Qué quiere decir eso? Libertad significa comprometerse, porque libertad de elección también implica una responsabilidad. Entonces, veo que está todo mal, el país está mal, mi familia está mal, yo estoy mal. ¿Qué hago entonces? ¿Me hago bolita y me pongo a llorar? Bueno, puede ser una opción, pero el filósofo Jean-Paul Sartre nos diría algo así. Sí, somos libres, y no solo eso, estamos condenados a ser libres. Porque libertad implica necesariamente un compromiso, es decir, hacer algo con la libertad que a mí me dieron. Porque libertad insisto, no significa hacer cualquier cosa, sino libertad de decidir qué hacer conmigo y con el mundo que me rodea. Si veo que toda la gente bota un papel al suelo,
yo decido botarlo en el basurero. Si toda la gente pasa a la luz roja, yo decido no hacerlo y ser responsable al volante. Es decir, soy libre en la medida que me hago responsable del mundo que me rodea. Esto es todo un tema con la gente joven, ¿no? Pareciera que la gente que es más joven muchas veces quieren libertad de hacer lo que les plazca, pero no quieren tener responsabilidades. Entonces, para el filósofo, libertad implica necesariamente una responsabilidad, y esto es súper importante, porque libertad y responsabilidad van de la mano, nunca separado, nunca separado. Finalmente, el filósofo Jean-Paul Sartre considera que la libertad es inherente a la condición humana, es decir, tú naces libre. Y por ello, el ser humano, es absolutamente responsable de lo que hace con su libertad. Por eso es una condena, porque implica necesariamente hacerse responsable del mundo que le estamos heredando a las futuras generaciones. Eso sería la clase de hoy, chicos, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? También puede ser. Ah, aplausos. Muy bien, ¿están de acuerdo entonces? Libertad y responsabilidad. Sí. Me gustó la libertad, sí, me gustó. Teresa, ¿quiere decir algo? Disculpe, una consulta, es que llegué un poquito tarde a la clase. ¿Esto pasaron lista? Aquí no, yo no paso lista. Yo no paso lista. Ah, ya, gracias. Alguien toma lista por mí, pero yo soy de la idea de que somos también responsables, somos tan libres que somos responsables de participar en la clase y que estamos haciendo esto porque queremos hacerlo y no porque estamos obligados a hacerlo. Constanza, dígame. No, respondiendo a lo que dijo la compañera, sí se colocó nuestros nombres en el chat, que uno pregunta si se pasó lista, pero es que si ya colocaron los nombres y apellidos, obviamente, en el chat. A eso es lo que uno se refiere cuando pregunta eso. Sí, y yo siempre les repito lo mismo porque lo preguntan siempre, y yo no paso lista en mi clase, nunca, no paso. Es que lo que pasa es que Trato como 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 no hubo clases de matemáticas y en matemáticas lo pasaban, por eso pregunté. Sí, si es que hay alguien que toma lista que está haciendo una especie de seguimiento, más yo no me hago responsable de ese seguimiento, Teresa, y nunca paso lista. Yo nunca paso lista. Ah, ya, gracias, profe. Ok, Teresa. Pero eso, yo no paso lista. Hay alguien que está, voy a dejar de grabar, hay alguien que está pendiente de eso. Pero